Bueno, hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estar trabajando la clase 5 del seminario 20, que corresponde a la clase del martes 16 de enero de 1973. ¿Sí? Vamos a desarrollar esos temas, pero de la clase pasada había quedado pendiente una investigación de Dani en torno a la idea de cómo es que funciona la letra en el psicoanálisis lacaniano. ¿Sí? La propuesta de Lacan es, la letra en el psicoanálisis lacaniano tiene una función parecida a la letra en la teoría de conjuntos, no así a la letra en el álgebra. Entonces, bueno, ahora Dani tomará unos 5 minutos para contarnos cuál es la diferencia entre una forma de utilizarla y la otra. Bien. Y para qué sirven. ¿Querés sentarte acá? No, ¿Así? más igual. Mejor. Por favor, no quería tanto. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, definir álgebra, ¿sí? Y definir teoría de los conjuntos para a partir de ahí poder particularizar lo que pasa con el tema de la letra. Álgebra, ¿sí? Busqué la etimología que viene del árabe, que tiene que ver con reintegración y recomposición. Lo importante es que álgebra es una rama de la matemática, ¿sí? Así como la teoría de conjuntos también, pero ambas tienen distintos objetos de estudio, ¿sí? El objeto de estudio del álgebra está en relación con la combinación de elementos, ¿sí?, de estructuras abstractas, acorde a ciertas reglas. La palabra clave es combinación. Es el punto que a nosotros nos va a interesar en psicoanálisis lacaniano. Bien. En un momento originario, ¿sí?, del álgebra, estos elementos se interpretaban todos simplemente como números o cantidades, ¿sí? O sea que tiene que ver con la combinación de elementos que en una primera instancia fueron exclusivamente números o cantidades. Eso avanza. ¿Por qué? Porque a diferencia de la aritmética elemental, que trata de los números y las operaciones fundamentales, suma, resta, división, multiplicación, en álgebra se introducen además símbolos, que son usualmente letras. Esas letras o símbolos se utilizan para representar parámetros, o sea, que son variables o coeficientes, o cantidades desconocidas, incógnitas, ¿sí?, como puede ser una ecuación, donde tenemos una X, ¿sí?, que es un valor a descubrir. Bien. De ahí, bueno, la expresión de fórmula algebraica que va en conjunto con una regla o un principio general. ¿Qué quiere decir esto? Que la letra o el símbolo en álgebra es una variable, un coeficiente que puede variar el número al cual representa, ¿sí? En un momento la X puede ser 5, en un momento la X puede ser 6, ¿sí? Por eso 5 en un momento o es 6 en otro. Para una ecuación X va a valer tanto, y para esa ecuación siempre va a valer tanto. Para otra ecuación X va a valer tanto y va a valer siempre tanto, ¿sí? El número, en ese caso, que es cuando se descubre, la variable tanto pasa a ser, ¿sí? En cambio, la teoría de los conjuntos es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos. ¿Qué son conjuntos? Colecciones abstractas de objetos, consideradas como objetos en sí mismos. Un conjunto también es un objeto. Los conjuntos y sus operaciones más elementales son una herramienta básica en la formulación de cualquier teoría matemática. Ahí ya tenemos una diferencia entre lo que es el objeto de estudio del álgebra, que habíamos dicho, que tiene que ver con la combinación de elementos, de estructuras abstractas, acorde a ciertas reglas, y en la teoría de conjuntos tiene que ver con lo que sucede justamente con los conjuntos, estas colecciones abstractas de objetos, entendiendo que conjunto también puede ser un objeto. Bien. Bueno, ¿qué entendemos por conjuntos? Tenemos conjuntos de números, conjuntos de funciones, de figuras geométricas, que junto con la lógica permite estudiar todos los fundamentos de aquellas. La teoría de conjuntos es elemental y es una de las herramientas básicas del lenguaje matemático. Pero vayamos un poquito más a lo que pasa con el conjunto, ¿sí?, como colección de objetos. A cada uno de los objetos dentro de un conjunto se le llama un elemento del conjunto. Un conjunto puede darse enumerando todos y cada uno de los elementos que lo forman. Habíamos dicho, por ejemplo, el conjunto de todos los perros del mundo, el conjunto de todos los árboles del mundo, el conjunto de todos los libros. A la misma vez pues tenemos un conjunto de conjuntos, y en la teoría de conjuntos se pone en juego el tema del infinito, ¿sí?, como uno de los grandes problemas y uno de los grandes planteos que se arman y paradojas asociadas a eso.
La teoría de los conjuntos se desarrolla mucho con Cantor y después aparecen personas como Russell con las paradojas, bueno, que han ido complejizándolo a lo largo de los años. Ahora, ¿cuál es la función de la letra en cuanto a la teoría de los conjuntos? Sí. Los conjuntos suelen designarse mediante letras mayúsculas, ¿sí? Los elementos del conjunto se escriben entre llaves. ¿Tenemos ahí? Sí. Bien. Entonces vamos a hacer una diferencia, ¿sí?, entre lo que es el álgebra y la teoría de conjuntos. En el álgebra vamos a notar, por ejemplo, ¿qué podríamos notar? Vamos a hacer una un poquito fácil, vamos a usar x igual a 2 más 3, que cuando se resuelve la operación elemental te da que x igual a 5, ¿sí? Pero después tenemos algunas más complejas, como puede ser y igual a x a 2x, ¿sí?, donde este x ahora ya no toma un valor único, sino que es una variable, ¿sí? Para cada valor de x, cuando x valga 1, por ejemplo, cuando x sea igual a 1, ¿sí?, y va a ser igual a 2, ¿sí? O sea que x en este caso puede ser variable, puede asumir cualquier número, 1, 2, 3, 4, ¿sí?, y el valor de y va a ir variando, pero para cada x va a haber un y, ¿sí? En este caso esto es más simple, acá se complejiza un poco y esto pasa a ser una función que se puede graficar en dos ejes cartesianos y toda la cuestión. En cambio, en la teoría de conjuntos tenemos elementos, ¿sí?, como podríamos haber dicho, todos los perros del mundo, ¿sí?, un x, un x', un x'. ¿Sí? Supongamos que esto va hasta el infinito. Bueno, esto es un conjunto. La letra en álgebra, en la teoría de conjuntos, se utiliza para nominar al conjunto. Bien. Ahí hay una diferencia radical. Bien. Incluso el conjunto vacío, que no tiene ningún elemento, es nominado y por lo general se utiliza la letra phi para hacerlo. Y ese conjunto, si bien está vacío, es una necesidad teórica que se utiliza como un hueco esencial para resolver planteos en los cuales es necesario pensar un conjunto vacío. Bien. Cada uno después de los conjuntos va a tener propiedades en sí, pero este, por ejemplo, sería un conjunto vacío, que fue algo similar a lo que vimos la otra vez. Después podemos tener un conjunto, ¿sí?, que esta ahora le vamos a llamar A, o le podríamos llamar 1, como habíamos hecho, ¿sí?, donde pasa a ser acá se llama unario. Unario, ¿sí? Es el rasgo unario, el conjunto que tiene un solo conjunto, que es el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Lo que encontré por ahora, en una búsqueda que lo he hecho bastante rápido, pero en la teoría de los conjuntos, las letras se utilizan para denominar los conjuntos en sí y tiene una función nominativa. Y en el álgebra, la letra en sí tiene una función que va a ir variando y que por lo general representa un parámetro que puede ser una variable o un coeficiente. Genial. No sé. Perfecto. Ah, bien. Y lo otro que traje, que era esto, que lo encontré mientras estaba investigando en algunos libros de álgebra, encontré el libro de Einstein de El significado de la relatividad. ¿Y por qué lo traje? Porque habíamos hablado de la importancia de la formalización y de la letra y del escrito. Y justamente esto lo leí cuando, no sé por qué lo leí, pero lo leí cuando era joven. No me pregunten qué hice de mi adolescencia, ¿sí? Cuando desarrolla la relatividad, si bien hay bastante texto, las justificaciones fuertes de él son a partir de escritos, ¿sí?, a partir de ecuaciones en este caso. Y va desarrollando y parte ¿de dónde parte? Toma elementos de geometría euclidiana, toma... ¿Podrías mostrarnos un poco los escritos? Sí, ahí va. Acá les voy a mostrar unas páginas donde tiene tanto texto, donde desarrolla textualmente, pero que ahí llega a una formalización y lo escribe. Ahí donde está el escrito. Sigue, ¿sí?, y pasa después a complejizar cada vez más lo que en un momento aparece, ¿sí? Toma, a ver, lo que quiero explicar que por ahí me cuesta. Él parte de cuestiones conocidas, como pueden ser teoremas, como pueden ser axiomas, y a partir de eso empieza a trabajar y empieza a proponer, ¿sí? Y ahí va
tanto intercalando explicaciones por escrito, donde muchas de las explicaciones tienen que ver con cómo las variables que él pone en juego van decantando, o qué puede pasar, o dónde hay algún error de alguna cuestión que no se conectó, y eso le sirve para, y además lo hace bastante simple, les pone números. Paso 1, esto sí lo podemos mostrar. Paso 1, por ejemplo, acá, ¿sí? Donde pone una ecuación, explica un montón, y dice, bueno, todo lo que he explicado me sirve para llegar al paso 2, y después al paso 2A. Sigue explicando y eso me sirve para que ustedes entiendan lo que pasa en el paso 3 y el paso 4. Bueno, y así hasta que evidentemente cambió la historia de la humanidad. Sin duda. Eso ha sido todo. Bueno, muchas gracias, Dani, por De nada. la explicación. Me parece que yo quisiera concluir con 2 puntos esta exposición. La primera sería entonces, para concluir, que la diferencia es que la teoría de conjuntos hace un uso nominativo de las letras, mientras que en el álgebra tienen valores que pueden ser variables, pero finalmente es la representación de valores. O sea que en Lacan las letras van a tener un valor nominativo, eso es importante. Y segundo, me encantó el ejemplo del libro porque es claro cómo una disciplina científica tiene por efecto un escrito, ¿sí? El fin último de sostén de una disciplina científica es un escrito. Por eso la intención de Lacan de armar escritos en psicoanálisis es lograr una disciplina que sea lo más científicamente posible, ¿sí? A mí me pareció bueno el libro porque el escrito en sí, la fórmula que él pone, le da un peso que con toda la explicación hace que explote. ¿Sí? Ojo, podría haber sido un libro narrado, pero no tiene la misma fuerza que tiene al poder tomar esas bases. Exacto. Bien. Está bueno. Dani, ¿puedes encargarte? Así nosotros vamos iniciando. Gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Ahora sí, entonces empezamos con la clase 5, ¿sí? Del seminario 20. Bueno, tengo varios comentarios. Yo, como siempre, traté de seleccionar los puntos que para mí eran más importantes. La verdad es que cada vez se va haciendo más interesante y a la vez más complejo. Entonces, cada vez más difícil seleccionar solamente algunos puntos. Voy a tratar de exponer sin leer todo. Va a ser complicado, pero lo voy a intentar. A modo de introducción, podría decirles que la clase, o por lo menos la mitad de la clase que vamos a trabajar, viene acarreando el problema del escrito, que había sido propio de la clase 4, pero desemboca ya fuertemente en el problema de la ontología, ¿sí? Toda la crítica que Lacan hace al sistema filosófico por ser ontológico, por estar basado estrictamente en el ser, ¿sí? Y cómo, esto ya lo pueden usar como un marcador para ir analizando toda la clase de hoy, cómo lo que va a tratar de hacer Lacan es constantemente desmarcarse, ¿sí? Proponer que su psicoanálisis no esté fijado fuertemente en la ontología. Hola, adelante, Vi. Que su psicoanálisis no esté sustentado en una lógica ontológica igual que la filosofía, y para eso va a recurrir a la ciencia. Ahí tengo un comentario, como siempre, que me parece notable, porque, por ejemplo, el psicoanálisis de orientación lacaniana de hoy en día critica fuertemente a la ciencia, ¿no? Y dice que el problema es la ciencia, porque la ciencia trabaja con estadística, y entonces, en cambio, el psicoanálisis analiza lo más subjetivo de lo propio, de lo privado, de lo único, de lo personal. En cambio, la ciencia hace numeritos y series, y bueno, es absolutamente falso. Es una idea, como siempre digo, imaginaria de ciencia. La ciencia no es eso. Digamos, hay una disciplina estadística, hay estadística en la ciencia, pero la ciencia no es toda estadística. Se analiza en la física teórica, que nos acaban de mostrar un libro, y van a ver que no hay ni un estudio estadístico. No se trata de la individualidad ni de la subjetividad, ni va por ahí. El verdadero problema por el cual Lacan voltea la ciencia y rechaza la filosofía, al contrario del movimiento de orientación lacaniana, es precisamente porque para él la filosofía genera un lenguaje, un discurso ontológico. Y lo que Lacan quiere hacer es eliminar el problema del ser en psicoanálisis, ¿sí? Bien, eso a modo de introducción. Entonces empezamos la clase 5. Como siempre, ¿no? Cito, explico, cito de nuevo. Voy a arrancar por la página 2, a explicar un poco a modo introductorio. Dice Lacan, bueno, estoy reducido a este estrecho sendero que hace que es preciso que me guarde de volver a caer en lo que ya se encuentra hecho,
por lo que se ha dicho, ¿no? Dice, bueno, tengo que volver a... Tengo un sendero muy chiquito porque tengo que andar por lo que todavía no dije. Yo señalé este punto no tanto por ese juego, sino por cómo Lacan estrictamente relaciona el hecho con el dicho. ¿Ven? Vieron que nosotros siempre pensamos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Lacan sostiene que no. Lacan sostiene que el dicho es el hecho. Las cosas están hechas por ser dichas. Miren, volver a caer en lo que ya se encuentra hecho por lo que se ha dicho. Cuando ustedes dicen cosas, hacen cosas, ¿no? Que es un poco el tema del seminario 15, el acto psicoanalítico. El acto psicoanalítico no es darle una piña a un paciente, bajar un cuadro, es decir cosas. Decir es hacer en psicoanálisis, ¿sí? Y bueno, dice que la función del escrito, esta parte la voy a pasar medio rápido porque es introductorio, quiero que vayamos a lo interesante de la clase de hoy. Dice, bueno, yo la última vez hablé un poco sobre la función del escrito, eso para nosotros es un polo, hay ciertos puntos polo, dice él, que ustedes tendrían que anotar cuáles son esos puntos polo, ¿no? Y el tema de la función del escrito es uno de los puntos polo que ustedes tienen que usar para guiarse. Dice yo dije la primera vez que el goce del otro no es un signo del amor, todo lo que ya trabajamos en las primeras clases. Y aquí empieza lo que quería leerles, que es Lacan estableciendo cuando dice, bueno, el goce del otro, bueno, voy a explicar qué es goce y qué es otro, ¿no? Entonces, página 2 al final, dice, el goce es precisamente lo que trato de volver presente, por este decir mismo. O sea que Lacan cuando lo dice, trata de volver presente la cuestión del goce. El otro, está más que nunca puesto en cuestión. Debe ser de nuevo machacado, vuelto a acuñar, para que tome su pleno sentido, su resonancia completa. Parece que ya de por sí, en el momento de la enseñanza de Lacan, el concepto de otro era complicado, ¿entienden? Generaba ciertas complicaciones y dice Lacan, hay que volver sobre él, hay que volver a explicar, hay que volverlo a acuñar, hay que machacar, ¿no? Entonces, ¿qué es el otro? Lugar, por una parte. El otro es un lugar. A ver, hay que volver a los puntos centrales del psicoanálisis porque no se han entendido bien. El otro no es una persona. El otro no es nadie. El otro es un lugar. ¿Sí? Ya esa noción resquebraja nuestras nociones topológicas, porque nosotros tendemos a pensar al otro como una persona y a lugares como lugares. Bueno, en la lógica de Lacan, el otro, una de sus acepciones, tiene dos acepciones el otro. La primera de sus acepciones es un lugar, el otro es un lugar. Lo que ya los tiene que llevar a pensar qué significa la frase de que el goce sea del otro. Porque ¿qué significa que un lugar goce? ¿No? Bien. Lugar por una parte, punto y coma. Pero por otra parte, propuesto como el término que se soporta, identificado a lo que la última vez califiqué, dos puntos, puro significante. Entonces, el otro por un lado es un lugar, pero por otro lado también es el término que se soporta de puro significante. Otra vez, en su segunda acepción, tampoco es nadie, ¿no? El hombre, una mujer, he dicho, no son nada más que significantes. Y es de ahí que ellos toman como tales, en tanto que encarnación distinta del sexo, que ellos toman su función. ¿Sí? Entonces, el sexo es encarnado por el significante y no al revés. O sea, en la idea de cómo era lo más íntimo del cuerpo. Lo más íntimo del cuerpo, que es la apuesta milleriana al problema del goce, lo más íntimo del cuerpo tiene que ver con cada uno de los cuerpos. No sé que sea bien, no se entiende muy bien qué es tampoco, pero no importa. Para nuestro razonamiento nos sirve. Es algo que está dentro de los cuerpos, de ese cuerpo, de ese cuerpo, de ese cuerpo, de ese cuerpo y de este cuerpo. ¿Sí? Que está muy adentro porque es muy íntimo. Lo que acá Lacan está diciendo es lo contrario. Acá Lacan está diciendo, a ver, el hombre y la mujer solo son significantes. Y es de ahí, ¿de dónde ahí? Exactamente, es del significante que ellos toman su función. Entonces, si mi función
es la de, no sé, piensen de lo de más abstracto, la función del hombre en el sentido más abstracto, hasta lo más concreto. Si mi función es, vamos a lo más concreto, es penetrar, eso no proviene de lo más íntimo de mi cuerpo. Si la función de ella es ser penetrada, eso tampoco viene de lo más íntimo de su cuerpo. ¿De dónde viene? Del significante. Es el significante lo que marca las funciones. ¿Qué es significante? Hombre, mujer, trans, bi, tonto, idiota, inútil y todos los significantes que ustedes quieran. ¿Entienden? Pero esos significantes lo que hacen es venir a determinar a los cuerpos y determinar cuál es la función de cada cuerpo y no al revés. No es que un cuerpo determina su función por lo más íntimo. O sea, a ver, yo no digo... A ver, y este punto lo quiero aclarar desde el principio. 3, perdón, baby. Yo no quiero... A ver, yo no estoy hablando de cómo las cosas son. Yo no les estoy explicando cómo es el mundo. Yo no sé cómo es el mundo. Yo estoy anteponiendo dos discursos distintos. Uno es la propuesta de Lacan y otro es la propuesta de Miller. Ninguna es mejor, ninguna es más inteligente, ninguna es más poderosa, ni ninguna les va a ayudar a curar más pacientes. Solo son dos distintas. ¿Entienden? Ahora, lo que sí para mí es importante es ponerlas en discusión, que ustedes no piensen que son lo mismo, porque no son lo mismo. Entonces, en este modelo tenemos que el goce es lo más íntimo de mí. ¿De dónde proviene? Y de adentro de mi cuerpo. No entiendo qué significa eso, pero Miller después lo tendrá que explicar. Bien. En la propuesta de Lacan, ¿de dónde proviene? Del significante. Entonces, el significante, como tal, me da su función. O sea que la función del significante se encarna en este sexo o en este otro sexo. Pero es una encarnación, no al revés, ¿entienden? Sí se ve como provienen de lugares distintos, ¿no? Una cosa es que venga del cuerpo hacia afuera, y otra cosa es que venga de afuera hacia adentro. Bien. El otro, en mi lenguaje, no puede ser, por lo tanto, más que el otro sexo. ¿Qué es lo que concierne a este otro? ¿Qué es lo que concierne a su posición? Un goce que el discurso analítico ha precipitado. Bueno, antes de pasar a ese punto. Justamente porque el sexo proviene, el sexo por decir algo, todo lo demás también, todo proviene del significante, y el otro es dos cosas. ¿Cuál? El lugar y el término soportado por la palabra de puro significante. ¿De dónde proviene mi sexo? ¿Y de dónde? Sexo quiere decir lo mismo que cualquier otra cosa que yo podría decir. Tu color de pelo, tu gusto, si te gusta más la milanesa o te gusta más los sanguchitos. Cualquier sexo quiere decir lo que sea. Porque yo podría decir todo proviene del significante. Pero pongamos que sexo significa el órgano genital que vos tenés. ¿De dónde proviene eso? ¿Pero de dónde proviene? ¿Pero de dónde? ¿El significante? Sí, pero esperen. El significante proviene de un lugar. Vamos de nuevo. Claro. Bien. Entonces el otro es un lugar, y ese lugar es el lugar que se soporta de puro significante. Entonces de ese lugar proviene el sexo. ¿Entienden? A mí me viene la sexualidad, o igual cualquier otra cosa, de allá. ¿Vamos bien? Entonces el otro en su lenguaje no puede ser, por lo tanto, más que el otro sexo. ¿Sí? Ahí no entiendo por qué dice el otro sexo. Porque podría decir el otro lo que sea. El otro siempre es el otro lo que sea, porque cualquier cosa que provenga de allá es lo que yo soy, pero siempre es el otro. ¿Entienden la alteridad del problema de que yo y otro no se terminan de diferenciar? Porque no queda muy claro. O sea, si yo soy un efecto del otro, ¿qué es lo que me diferencia a mí del otro? Entonces, ¿qué es lo que me diferencia a mí del otro sexo? O de la otra inclinación, o del otro amor, o del otro lo que sea. Pues no son más nada que significantes. Claro. Pero ¿ves el problema que se genera? En el psicoanálisis milleriano sí está muy claro quién soy yo y quién es el otro. Por ejemplo, el otro día fui a una presentación de una psicoanalista que presentaba un caso sobre un niño. Y entonces decía que el niño era traído por los padres y que entonces el niño le dijo en la primera sesión: bueno, yo vengo acá porque mis padres me traen, en realidad.
yo era un niño que no comía, o algo así, o no tomaba agua, o las dos cosas. Y él decía, yo no como, pero son ellos los que sufren. Una frase genial. Ahí se dan cuenta que son dos sistemas distintos. Las frases que a mí me parecían geniales, a ellos no les parecían nada. Y las frases que a ellos les parecían geniales, a mí no me parecían nada. Porque son dos sistemas distintos de leer, ¿no? Nada más. Bueno, entonces el niño dice, yo no como, pero ellos sufren. Cosa que a mí me pareció brutal. La psicoanalista lo pasa de largo. 4, creo. Pero escuchá cuál era la intervención de ella. Lo que ella dijo fue, pero ahí ese síntoma de quién es. Y todos levantan la mano y dicen, de los padres. Entonces hay que causar un síntoma propio. ¿Entienden la idea? O sea, él venía con un síntoma que era de otro. La función del analista era causar un síntoma que fuera de él. Con 4 años. No importa que tenga 60. ¿Cómo? ¿Qué es un síntoma de él? ¿Qué es un síntoma? ¿Cuál de los síntomas que ustedes tienen son de ustedes? En el sistema lacaniano, ninguno. Pero en el sistema milleriano parece que sí. Entonces había como una intención de ella de producir en él algo del orden de lo individual. Claro, algo del orden de lo propio. Lo pongo como ejemplo para que vean cómo son sistemas distintos que se mueven con lógicas distintas, ¿no? Y operan distintas en la clínica, obviamente. Bien. Bueno, y de ahí también que lo de responsabilidad subjetiva se esté criticando desde la lógica de Lacan. Porque ¿cómo va a ser responsable alguien de un síntoma que no es propio? Si el inconsciente es el discurso del otro, Claro. ¿cómo voy a ser yo responsable de mi inconsciente? Pero en Freud es muy claro cómo uno tiene que ser responsable. Sí. Freud tiene un apartado en la interpretación de los sueños, ¿se acuerdan? Que se llama la responsabilidad subjetiva sobre la responsabilidad del soñante. La responsabilidad soñante. Freud dice, si uno no se hace responsable de sus sueños, eso no es psicoanálisis, ¿eh? Y bueno, Lacan hace un psicoanálisis que Freud probablemente hubiera dicho que no era psicoanálisis. Igualmente, para mí lo poderoso es que yo noté claramente ese día cómo a ellos les activan cosas que a nosotros no, y a nosotros nos activan cosas que a ellos no. Que no tiene nada de novedoso, es lógico. Si uno tiene un marco teórico, hay ciertas cosas que le van a parecer importantes. Y si uno tiene otro marco teórico, hay otras cosas que le van a parecer importantes. O sea, es otro mundo, eso es lo que yo les quiero decir. No están ni bien, ni mal, ni mejor, ni peor, pero es otro mundo. Lo que a mí no me gusta de ese mundo es que digan que es lacaniano. Eso es lo que no me gusta de ese mundo. Pero después cada uno puede hacer con su clínica lo que quiera. ¿Vamos bien entonces? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Sigo. ¿Qué es lo que concierne a este otro? ¿Qué es lo que concierne su posición? Un goce que el discurso analítico ha precipitado. O sea, ¿cuál es la clave de este otro? ¿Qué es lo que lo concierne? ¿Qué es lo que concierne al otro en su posición? Un goce. O sea, lo más característico del otro es un goce. Un goce que el discurso analítico ha precipitado. O sea que sin discurso analítico no tendríamos goce del otro, ¿no? Esta función del falo... No, perdón. Un goce que en el discurso... No, a ver. Esto es, a saber, un goce que el discurso analítico ha precipitado, está bien lo que dije, coma, esta función del falo cuyo enigma, en suma, permanece intacto, puesto que no se articula allí más que por hechos de ausencia, ¿no? Entonces ahí tienen toda la relación. El otro es un lugar cuya, hechos de significantes, cuya característica esencial es el goce. El goce se precipita, el descubrimiento del goce se precipita justamente por el discurso psicoanalítico. Si no habría discurso psicoanalítico, no sabríamos sobre el goce. Si no hubiese discurso psicoanalítico, no sabríamos sobre el goce. ¿Tiene que ver el falo? Dice Lacan, sí, pero el problema del falo es que como solo se presenta por ausencias, hay un gran problema. Y ahí dice, esto quiere decir que se trata del significante, de lo que le falta en el significante. Es notable que a través de toda la obra de Lacan, siempre él está repitiendo la cuestión del falo. Parece que el falo tampoco se entendía qué era. Siempre hay definiciones que Lacan dice, bueno, yo sé que ustedes dicen que el falo es tal, pero yo no dije eso. Yo sé que ustedes están diciendo que el falo es tal cosa, yo nunca dije eso. Entonces una de las funciones de este año, dice él, va a ser tratar de ponerle un punto de término al falo. Lo leo. Ahí está precisamente aquello alrededor de lo cual este año deberá poner un punto término.
a saber, del falo, decir cuál es la función. O sea, cuál es la función del falo en el discurso analítico. Y después dice, bueno, nos queda la segunda parte de la frase, ¿no? Porque el otro, no es el signo del amor. Nos queda la segunda parte de la frase, ligada a la primera por un no es signo del amor. Está ahí precisamente como el pivote de todo lo que se ha instituido por la experiencia analítica, el amor. O sea, el amor es todo lo que se ha instituido por la experiencia analítica. Y aquí entramos a lo fuerte de la clase. Que les anticipo y ahora se los leo. El problema del amor es que para Lacan el amor está en el centro del discurso filosófico. ¿Te acuerdas, Martina, cuando hiciste la lista de lo que une, lo que separa? ¿De qué lado estaba el amor? Contrario al psicoanálisis. Por ser lo que une. Lo que une. Exactamente. ¿Ven? Entonces, en esa misma tabla que vos hiciste, la filosofía también va del lado del amor, Claro. contrario al psicoanálisis. Porque mientras el psicoanálisis es lo que separa, lo que divide, el amor es lo que une. Y entonces, por ser lo que une, el amor está en el centro, en el núcleo del discurso filosófico. ¿Sí? Lo leo y lo explico. Estoy en la página 4. El amor, hace tiempo que no se habla más que de eso. De hecho, fíjense si no dicen todos los psicoanalistas lacanianos que de lo que se trata el psicoanálisis es del amor. ¿No? Lo dicen todo el tiempo. Toda la poética lacaniana está basada en esa idea. Para Lacan, si creímos eso, ya pisamos el palito. ¿Entienden? Ya estamos en el horno. Que estamos en el horno, obviamente, ¿no? Bien, el amor, hace tiempo que no se habla más que de eso. Tengo necesidad de acentuar que está en el centro, que está en el corazón, muy precisamente, del discurso filosófico, y que es eso seguramente lo que debe ponernos en guardia. Entonces, si ustedes tuvieran el discurso filosófico acá, discurso filosófico, el amor está acá. ¿Sí? Para Lacan, el amor está en el centro del discurso filosófico. De hecho, es clarísimo como desde Sócrates el amor está justamente en el centro del discurso filosófico, ¿no? Eso no sería ningún problema si no fuera porque Lacan está en sentido contrario del discurso filosófico. Sigo. Si el discurso filosófico se ha entrevisto como lo que es, esa variante del discurso amo. Por eso Lacan lo odia. Porque si ustedes tienen una antinomia, ¿se acuerdan los 4 discursos, no? Si ustedes tienen la antinomia del discurso del psicoanálisis, del discurso del analista, precisamente lo contrario es el discurso del amo, ¿no? Es lo más antinómico que hay. Ni siquiera el de la histérica, ni siquiera el de la universidad es tan contrario como este. Y para Lacan, en ese discurso está basado el discurso filosófico. Sigo leyendo entonces. Si el discurso filosófico se ha entrevisto como lo que es, esa variante del discurso amo, puntos suspensivos, si la última vez he podido decir del amor en tanto que lo que éste apunta es el ser. ¿Sí? Entonces, ahí está el problema para Lacan. Y ustedes ya tienen que anotarse como clave, no solamente para este seminario, sino para el resto de los seminarios que lean, que siempre que vean el ser, Lacan escapa de ahí. Lacan va para el otro lado. ¿No? Entonces, yo aquí anotaría. Bueno, no, ahora déjenme contarles el juego de palabras que hace aquí abajo, entre être y mettre. Debemos interrogarnos si no está tan cerca de este ser, ¿no? Être, del significante mettre. M, apóstrofe, E, acento grave. Si no es el ser a la orden, si no hay ahí el más extraño de los señuelos. Entonces, una vez más, con juegos de palabras, Lacan sostiene su idea, que es el problema del ser, que así se dice en francés, es en realidad el problema del amo. ¿Eh?
y hace un pequeño juego de palabras, le agrega una M con una apóstrofe acá y se tienen el problema del amo. Entonces, solamente para que vayan categorizando, la argumentación lógica de Lacan implica filosofía, amor, ser, amo. ¿Sí? Entonces pasa de la filosofía diciendo en el centro de la filosofía está el amor, el problema del amor es que tiende al ser y el problema del ser es que es propio del discurso amo. Entonces estas 4 categorías caen absolutamente para el psicoanálisis lacaniano. ¿Sí? Van en la tabla de Martina, van del lado de lo que no es el psicoanálisis, o sea, lo que une. La filosofía une, el amor une, el ser une y el discurso amo une. ¿No? Recuerden que el discurso amo es tratar de imponer el S1 sobre el S2. Es suponer que hay... Claro, exactamente, somos uno. Y todos tenemos que estar de acuerdo, porque si estamos en desacuerdo, ¿para dónde vamos a ir? ¿No? ¿Para dónde va este grupo si nosotros no podemos? Eso es el discurso amo. Bien. Suponer que para poder avanzar hay que estar todos de acuerdo. Cuando en realidad... No me desautorices delante de los chicos. ¿Escucharon alguna vez esa frase? O pacientes que le dicen, no, es que mi mujer me desautoriza delante de los niños. ¿Cómo lo desautoriza? Y dice lo contrario a lo que yo dije. ¿Y por qué tendrían que estar de acuerdo los padres? Es una idea de ese índole, ¿entienden? Los dos, primero nosotros charlamos, nos ponemos de acuerdo, aunque se lleven para el culo y están en contra de todo lo que dicen, pero frente a ellos hay que parecer como uno. ¿Por qué? Para generar discurso amo, nada más. Porque si realmente se debatiera, se debatiría todos, ¿entienden? Mira, yo pienso que no podés ir a la fiesta, pero ella piensa que sí. Yo pienso que no podés por esto, y ella piensa que sí por esto y por esto. Pero el mundo se hace un lugar muy distinto para los niños y ustedes le enseñan que así son las cosas. No que hay un S1. Porque no lo digo. Claro. Que aparte yo lo digo que aplasta también a la otra persona. ¿No? Porque el yo lo digo que se impone sobre el niño, ponele que lo justifiquen con, bueno, yo soy el padre, vos sos el niño, bla, bla. Pero el S1 que aplasta a la mujer, o el S1 de la mujer que aplasta al hombre, ¿eso cómo lo justificamos? ¿Por qué tenemos que ser uno frente a ellos? Solamente por esa idea, ¿no? Porque lo que no es uno en nuestra cultura molesta. Por eso los pacientes te dicen, no, a ver, la vez pasada me dijo que era esto, y ahora usted me está diciendo que es esto. ¿Cuál de los dos es? ¿No les ha pasado que los pacientes se les enojan porque las interpretaciones son contradictorias? Porque no pueden concebir una contradicción. ¿Entienden? Calculan que su problema es un problema. ¿Les pasa o estoy hablando de otro planeta, de pacientes de Marte? Ah, bueno. Sucede, porque suponen esto. Suponen que la clave es el discurso de lo único, del amo, del ser. Bueno, el psicoanálisis va completamente para el otro lado, ¿no? Entonces, ahí tiene algunos puntos, dice Lacan. Que si quieren pueden ir anotando, como lo tira así como para tenerlos en cuenta. El goce, el otro, el signo y el amor, ¿no? Ah, y ahí hace otro juego de palabras genial. Lo cito textual. Dice, estoy en la página 5. Cuando leemos o releemos lo que se ha emitido en un tiempo en que el discurso del amor resultaba ser el del ser, es del ser que partimos. Es del ser en tanto que es. Concebido como éternel. Otra genialidad, ¿no? Como lo eterno, dice, por si son sordos, para los sordos. Como lo eterno, como lo eternel. ¿Entienden? Es una condensación de lo eterno con el ser. Entonces, eternel, etre, les queda eternel. Y es lo que quiere decir, es claro, el verdadero problema es este. ¿Ven? Es decir, que el ser es eterno, que lo que es sea y lo que no es no sea, implica la eternidad. Porque justamente en el discurso parménico uno no puede cambiar de ser lo que es. O sea, lo que es va a ser y lo que no es no es. No es que lo que no es de pronto es,
Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Doctor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que mi mamá no es como yo pensaba? No, le estoy queriendo decir que su mamá no es. Porque el problema de lo eterno es eso. Es que yo soy así. Yo no entiendo por qué mi mujer me obliga a que venga a cada sesión, doctor. ¿No se da cuenta que yo soy así? Yo soy así, ¿qué significa? Que hay algo, exacto, que nunca va a cambiar. Hay algo esencial en mí que nunca va a cambiar. Pero eso no es una resistencia a los pacientes, ¿entienden? Es un problema de un sistema filosófico que lleva 3000 años suponiendo que hay cosas que son y cosas que no son. Y lo que es nunca no es, y lo que no es nunca es. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende el eternel? La burla como a lo eterno. Y dice, bueno, y para colmo teníamos a Aristóteles con sus estupideces sobre el ser y lo eterno, y de pronto llega el discurso judío, dice, peor, porque toda la tradición judío-cristiana, después lo que sostiene es, yo soy lo que soy, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios diciendo, sí, yo soy el que soy, la definición de Dios definiéndose sobre sí mismo, o sea, es brutal, Dios es el uno, ¿entienden? Ese es el verdadero problema Ese es el verdadero problema de la articulación de San Agustín y de Santo Tomás. Ese es el verdadero problema de la Edad Media para Lacan. Que toma toda una tradición filosófica platónica, o aristotélica, porque San Agustín y Santo Tomás toman cada uno a uno, pero lo que hacen es aunarlo con la idea judeocristiana de Dios. Entonces ahora hay uno. ¿Y quién es ese uno? Dios. Y ahí tienen otros 1000 años con el mismo problema. ¿Entienden? Tienen 1000 años con el problema del uno en los griegos. Y tienen otros 1000 años con el problema del uno en todos nosotros. Porque seguimos pensando que Dios es el uno. Y es el motor inmóvil y estaba antes que nada. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Okay. ¿No están perdidos todavía? No, y esto de Dios también eterno. Obviamente. Dios eterno, porque como Él crea todo, Él nunca es creado, entonces nunca se va a destruir. Siempre estuvo y siempre estará. Y siempre, claro. Sí. Bien. Que es el verdadero problema de Santo Tomás. El verdadero problema de Santo Tomás es que al final llega al problema del motor inmóvil. Y dice, bueno, hay algo que nunca nada lo creó y listo, termina el libro. Y uno dice, bueno, a ver. ¿Sí? ¿No? Entonces, ya tienen todo un sistema que está clarísimo cómo opera y está clarísimo cómo funciona, ¿no? Ahora, desarrollemos cómo nuestro discurso se opone a ese sistema. Porque eso es lo importante. El discurso de lo más íntimo del cuerpo no se opone a ese sistema. Porque lo más íntimo del cuerpo, ¿con cuánto análisis lo vas a cambiar? Nunca. ¿Y saben por qué no lo van a cambiar? Porque fue y va a ser así. Exactamente. Y entonces la clínica que te queda es la clínica del amigarse con el síntoma. Y bueno... Pasar con el síntoma. Exactamente. Para decirlo bien lacaniano. Es casi adaptativo. Es abiertamente adaptativo. Saber hacer ahí con el síntoma, ¿qué significa? Y macho, bancátela. Sí, más que adaptarte, resignarte a esto. Claro, porque eso viene de tus células, está en las células. Llevamos 30 años, te interpreté de todo, te interpreté de papá, mamá, deseos inconscientes, pulsiones, atravesamos el fantasma, llegamos al objeto A, y bueno, y debe ser algo que está en las células. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Entienden cuál es el problema de la salida del goce? No, a ver, yo sé que soy pesado con el tema, pero soy pesado porque si no golpeamos en ese sistema, nuestra clínica nunca va a poder mejorar, porque siempre va a ser la clínica del saber hacer. Y bueno, a ver, si no puede dormir, y bueno, póngase a escribir en la noche. Si ustedes les cobran a los pacientes para decirles ese tipo de cosas, dejémonos de hinchar. Para mí el psicoanálisis es mucho más que eso, ¿no? Y para Lacan también. Entonces, ¿por qué no tratamos de contrarrestar esa idea con estos argumentos? ¿Les parece bien? Entonces, en la página 6, ahí viene la respuesta lacaniana. Dice, la 6 al final estoy. Es que no parece, sin embargo, perdón, es pregunta. Es que no parece, sin embargo, que ahí está precisamente aquello de lo que se trata en lo que concierne al significante. A saber,
que el significante, ningún significante se propone, se produce como tal, como eterno. Esa es la diferencia de tomar la energía vital de la célula o tomar el significante. Que la clave es que ningún significante nunca es eterno. Eso es sin duda lo que, más bien que calificarlo de arbitrario, Saussure, eso ya lo dijimos la vez pasada, Saussure hubiera podido tratar de formular. Escuchen, este es el argumento fuerte. El significante, digamos, hubiese sido mejor proponerlo en la categoría de lo contingente. ¿Sí? Contingente es lo que puede suceder o no puede suceder. Pasa o no pasa. No es eterno, no es esencial y no tiene que ver conmigo. En todo caso, de lo que no es seguramente eterno, de lo que repudia la categoría de lo eterno. Ahí está la respuesta de Lacan, ¿ven? Ok, 3000 años de tradición de lo eterno. Bueno, el psicoanálisis te viene a decir lo contrario, que es nuestra operación central está en el significante. Y si algo repudia lo eterno, es nuestro significante. ¿Sí? Pero que singularmente es por sí mismo. Es así como se propone a nosotros. Ese significante por sí mismo tiene efectos. ¿Se entiende entonces la forma argumentativa? ¿Me sigue hasta acá o los perdí? ¿Qué? La parte de la no eternidad del significante. Ahí es donde tengo duda. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué atenta contra lo eterno? Sí. Porque... ¿Se acuerdan cuando vimos las 4 causas del goce? La sustancia de la cual está hecha el goce es significante. Y la clave de la lógica significante es que en sí no tiene ninguna materialidad. Bien. Entonces, el significante solo opera cuando está dicho y puesto en relación con otros significantes. Entonces, mi mamá es lo que ustedes quieran, ¿no? S2, el S2 que ustedes quieran. Eso es el discurso amo, ¿ven? Mi mamá y que eso aplaste al S2. Eso es el discurso amo. Bien, vuelvo a la explicación. Mi mamá es lo que ustedes quieran, S2. Ese mi mamá, ¿tiene alguna categoría que pueda hacerlo perdurar en el tiempo? No, porque va a variar del S2 que le pongas. Entonces, claro, ponele que en los primeros años de análisis te decía, mi mamá es una hija de puta. Y al final te digan, mi mamá no es tan terrible. ¿Qué pasa con la esencia de mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Entendés? Si yo identifico todo a nivel de significante, ¿dónde está la madre? Sí, no, sí, estaba pensando justamente lo que estás diciendo hace un rato. Esto ya lo hablamos en alguna clase. A ver. Lo de mi mamá es S2, ¿sí? Lo que quiera. Pero ¿qué hacemos? ¿Sustituimos por un S2 que nos resulte más llevadero? Yo ¿O pienso... realmente va... ¿Te acordás que lo pensamos? Que era como distintos niveles. Sí, o exacto. Un nivel de cura donde mi mamá es, en realidad cae. Yo pienso 2 niveles. Un primer momento donde mi mamá es, cambia el significante por otro. Cosa de... Primero, apuntarle al ser, ¿entienden? Mi mamá es tal cosa. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Y luego le dicen, bueno, porque si tomo en cuenta lo que dijo la vez pasada y lo que está diciendo ahora, parece que su madre no es tan terrible, porque el otro día lo fue a buscar cuando usted estaba solo, tirado en la calle, que todos los amigos lo habían abandonado. Y sí, ahora que lo dice. Entonces primero golpeás la idea del ser, de lo eterno de la madre. ¿Sí? Después podés sustituir por otro significante que duela menos. Pero al final del día, donde tenés que llegar es a arribar a que no hay cosas eternas. Nadie es algo. Yo no soy tal cosa, ni ella es tal otra. ¿Se entiende? Sí. El otro día, un amigo me mandaba un mensaje por algo que pasó, que había dicho, no sé qué, se armó una pequeña discusión, y él decía algo muy cierto. Él decía, yo me quedé pensando que yo no soy lo que digo. Un tipo no tiene nada que ver con psicoanálisis, ¿no? O sea, yo puedo haber dicho eso, pero yo no soy eso que dije. Y es verdad. Uno puede decir cosas y de pronto decir, puta, ¿cómo dije algo así? No sé. ¿No? Sí, a ver, si nosotros no admitimos eso, no admitimos psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, pienso que
y para darle la otra vuelta a la pregunta, por ejemplo, la clínica de la responsabilidad destruye la idea del significante. Sostiene que la madre es algo. No, porque si tu madre es eso, que se haga responsable de lo que es. ¿Entienden? Si tu madre dijo algo así, ahora que se haga responsable. O usted hágase responsable de esto que está diciendo. Ahí, perdón, termino con esto. Vos le das materialidad al significante, ¿entienden? Le dan esencia y están diciendo, claro, como usted dijo tal cosa, usted es tal cosa. Y tiran abajo toda la teoría de Lacan. Claro, lo mantenés como eterno. Lo mantenés eterno y volvés al mismo problema que teníamos antes. Sí, ¿cuál es tu pregunta? El otro día escuché así brevemente, un chico que dice, yo soy el malo. Se cuestionó. Bueno, en realidad no soy tan malo ni quiero serlo, pero ¿cómo hago para que el otro no me siga viendo como el malo? Claro, esa es la pregunta, ¿eh? Y que tiró Esa es la el pregunta. cuento de Juanito y el lobo, Ujú. o del pastor mentiroso, que es básicamente lo mismo. Claro, sí, el pastorcito mentiroso. Sí, bueno. ¿Y? Que aunque haga lo ¿Y? que haga, nadie le va a creer. Claro, o sea, por eso, o sea, para el... Por supuesto. Ahí va. Es que esa es otra cosa que el psicoanálisis de Miller no va a ningún lado. Bueno, no importa lo que los otros piensan. Lo que importa es lo que vos creas de vos. Mentira. No, pues la pregunta venía... Termina en el otro. Claro, la clave central es cómo hago. Mentiroso, vas a ser mentiroso. La Exacto. pregunta final era, bueno, si ahora yo sé que no quiero ser, ni lo soy, ¿cómo hago para demostrar? Exactamente. Esa es la pregunta. ¿Entienden? ¿Cómo hago para que el otro me saque de ese lugar donde me ha puesto? No donde yo me he puesto, no donde mi responsabilidad me ha llevado, no donde el goce me tiene. No, porque eso todo... Otra teoría, no sé cuál ya. Pero la pregunta es cómo hago para cambiar la configuración en el otro que me tiene como mentiroso. Que yo diga lo que diga va a ser mentira. Esa es la pregunta de un análisis. ¿Entiendes? Es una preguntota. Bien. ¿Entendés cuál es el problema? Que si vos no operás con significantes o si sustancializás los significantes, le das sustancia, le das ser a los significantes, y claro, tenés una clínica de lo que no cambia, de lo que no muta, de lo que las cosas son así. Mientras vos operes con significantes, todo es móvil, todo es mutable, ¿sí? Incluso en los dos niveles que vos dijiste, que eso hay que pensarlo, hay que trabajarlo. Bien. Entonces el significante tiene efectos. Y sin embargo, escuchen, porque este es el punto, esto es lo más antiintuitivo de todo. Página 7, segundo párrafo. Y sin embargo, es su participación, la del significante, es su participación, para emplear una aproximación platónica, es su participación en esa nada de donde efectivamente es la emergencia misma de la idea creacionista decirnos que algo completamente original ha sido hecho ex nihilo, de nada. Eso es lo brutal. Que si ustedes operan con el significante de Lacan, pueden admitir que hay cosas que se crean de la nada. No es una evolución de lo que venía, ni es algo que se mantiene. ¿Ven por qué el significante es anti-esencial, anti-ontológico? Porque crea de la nada. Cuando yo digo, hay uno y hay uno. Y hay un conjunto vacío donde está el rasgo unario. ¿Y qué hizo falta para eso? Que yo dijera. Aquí hace la relación con el Génesis, ahora lo voy a leer. Dice, ¿cuál es la clave de la creación de Dios? Que Él diga, se hizo la luz y se hace la luz. ¿Entienden? Es el poder significante que Lacan va a rescatar, que es absolutamente, radicalmente distinto que la cuestión ontológica. Porque el ser lo único que puede hacer es mutar, cambiar un poquito, adaptarse, saber hacer. En cambio, con significante lo que tenés es de la nada algo. Y donde algo había, nada. Son formas muy distintas de operar. Miren, les leo la parte de lo de Dios para que entiendan. En el Génesis, que no nos cuenta nada diferente que la creación, ¿no? La clave del significante de Lacan es la creación. De nada, en efecto. ¿De qué? De nada más que significantes. Desde que esta creación surge, ella se articula con la nominación de lo que es. Ahí está. Entonces yo lo que nombro es. Ahí tienen el hecho con el dicho. ¿Sí? Con decir cosas, las cosas se hacen.
En la lógica más intuitiva, que piensa, por ejemplo, su tía Martita, hay cosas y esas cosas se nombran. ¿No? Su tía Martita y Kant. Pero bueno, digamos, hoy en día es su tía Martita. En algún momento Kant, pero hoy en día es su tía Martita. Hay algo, acá hay algo, no sé qué es, no sé cómo se llama, no sé qué forma tiene, de hecho no se me presenta ante mis sentidos, pero cuando aparece yo le pongo el nombre de vaso y entonces le doy ciertas características, bla, bla, bla. Ahí la clave es la nominación. Por ejemplo, un ejemplo que le escuché a Alfredo Einstein varias veces que me parece muy bueno es qué es la diferencia entre Adán y Dios. Por ejemplo, Dios creó un montón de animales y le dijo a Adán, bueno Adán, ahora ponle nombre. Y dijo, bueno, este se va a llamar elefante, este se va a llamar chancho, este se va a llamar jirafa. Y lo fue nombrando. ¿Qué nombraba? Cosas que ya habían. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Dios? Que Dios dijo, hagas el mundo. Y se hizo el mundo. ¿Entienden? La nominación de Dios no es ponerle un nombre a algo. Es con palabra crear. ¿Se ve la diferencia? Sí. Entonces, ahí está la diferencia clave entre la línea que es sumamente fina entre la clínica de Lacan y la que no es de Lacan. La clínica que es de Lacan es la que supone que uno con palabras hace cosas. La clínica que no es de Lacan es la que supone que con palabras uno nombra cosas. ¿Vamos bien, Vivi? ¿Vamos bien? Sí, te vi la cara. La clínica que es de Lacan supone que con significantes las cosas se hacen. O sea, que hacer es decir. Mejor dicho, que decir es hacer. La clínica que no es de Lacan supone que con significantes se nombran las cosas. Entonces el goce, que es lo más profundo, lo más íntimo de tu cuerpo, vos lo podés nombrar un poquito. El significante lo nombra. ¿Se acuerdan la idea de Miller? Ah, hay un cacho de carne. Ahí tiene toda la diferencia. En Miller hay un cacho de carne que se nombra. O sea, Miller es Adán. En Lacan hay una palabra que crea carne. O sea, esta es la frase que yo quería llegar, Lacan es Dios. En esa lógica seríamos todos dioses. Todos andaríamos creando cosas. Sí, pero al mismo tiempo tendríamos que introducir en nuestra propia idea por qué hay tanto rechazo a esa idea. ¿Entienden? O sea, porque es algo que nosotros pensamos acá, hablamos acá, pero ustedes salen después de esta clase y en realidad el mundo no opera así. El mundo opera con la lógica de lo que ya está y se nombra. Hay otras culturas que tienen una muy clara relación entre la palabra y los hechos. Hay otras culturas donde es muy evidente que cuando uno dice cosas, esas cosas se cumplen. No sé si ustedes saben, por ejemplo, de las culturas prehispánicas, las culturas del sur de África, en algunas medidas varias culturas del sudeste asiático, sobre todo las culturas de las islas, ¿no? Ellos saben que si uno dice cosas, esas cosas son. Entonces, por ejemplo, nunca le dicen a alguien, ojalá que te mueras. ¿Entienden? Sí. O te vas a morir. Porque ellos saben que las palabras crean. Si nosotros lo tenemos también, pero como una cosa medio como ritual, como Sí. por si acaso no lo digas, es medio supersticioso. Pero en realidad no lo pensamos abiertamente, no pensamos realmente que con palabras se crean las cosas. Pero hay culturas que sí. Sí. Me conocí en Facebook que me coloca alguna de esas cosas así de México. ¿Y cree que eso lo estás diciendo vos? No hagas que de verdad. Es que yo pienso que de verdad las culturas prehispánicas es muy evidente cómo piensan eso, en la función de la palabra, como creadora. Ahora, yo por eso creo que nosotros pensamos el Génesis como un mito, porque no nos podemos imaginar un tipo que de verdad diga se hace la luz y se hace. En cambio yo creo que hay gente que sí lo puede pensar y hay gente que está muy enojada con nosotros porque no lo pensamos y cree que por eso somos infieles y por eso hay que eliminarnos de este mundo. Es que hay gente que se lo cree de verdad. O sea, hay gente que toma el Corán y de verdad se lo cree. ¿Entienden? Nosotros los occidentales tenemos una relación rara con la palabra. No aceptamos esto que vos decís. O sea, por supuesto que todos lo somos, ¿entendés? Pero lo podemos pensar en este nivel. Pero después salimos a la calle y creemos que no.
¿no? Hasta que aparece el neurótico, que viene y te dice, che, mira, me siento mal porque ahora pensé tal cosa. Roberto, pero eso no pasó. No importa, yo igual ya me siento mal. ¿Entienden cómo opera? Bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, Adán... Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Que tiene que ver con esto. Con lo que agrega Lacan. Sí, ¿en qué página estás? Y lo que acaba de leer. El Génesis no nos cuenta nada diferente sí. que la creación. Sí. De nada, en efecto. ¿De qué? De nada más que de significantes. Si nosotros, estoy pensando, ¿sí? De la nada hizo el mundo es del significante. Con palabras, claro. Hizo el mundo. Exacto. Donde no había nada, lo que permite el significante es donde no hay nada, ahora hay algo. Claro. Bien. Ah, ¿esa es la pregunta? Sí. Claro. De la nada, en realidad, es del significante se hizo el mundo. No. Donde no hay nada, por el significante se hace el mundo. Ahí es donde me muero. ¿Por qué? Es la idea del hay uno. ¿Se acuerdan de Recanati, teoría de conjuntos? Bueno, el primer conjunto, ¿de dónde surge? De la nada. Ex nihilo. Ex nihilo. Desde que uno dice, hay algo. Está. Cuando hay algo, ahora hay algo. Creas. Sí, bueno, sí. Es difícil entenderlo, imaginarlo, no entenderlo. Yo pienso que es difícil siempre y cuando no podamos pensar en el sentido de Lacan. Pero piensa en la clínica, es lo que a los pacientes les pasa todo el tiempo. ¿Y qué le dice la tía? No, tranquilo. ¿Qué le dice la hermana? No, bueno, no es así. Vos no sos así. Y buena onda. Y tú, claro, ¿por qué los tipos te dicen? Es que eso que me dicen no me sirve. Porque ellos no valoran la función de la palabra. La función creadora del ex nihilo de la palabra. Freud tampoco. ¿Y de dónde vendrá eso? ¿De dónde viene? El de dónde viene es ir en contra del significante, ¿entienden? Porque el de dónde viene es, esto es la mutación de algo que ya estaba. Que en Freud al final termina siendo la pulsión. ¿Entienden? En Freud se arma un combo, que es, viene la pulsión con toda su energía, se llena de palabras y se arma un quilombo. Pero si vos arrastrás la palabra, ¿a dónde llegás? A la pulsión. Así que no estoy hablando en chino. ¿No? Sexualidad y muerte. Claro, todo vuelve ahí. En Freud todo vuelve a eso. En Lacan hay ex nihilo. ¿De dónde proviene esto? Y no, de ningún lado. Un día, porque ¿de dónde provienen las palabras? Esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. ¿De dónde vienen? Ok, la rastrean en él, la rastrean en la madre, la rastrean en la abuela, pero llega un punto donde ya le pierden el rastro. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen? Del otro. ¿Y cómo se queda en el otro? Ex nihilo. Es una teoría poderosa, ¿eh? O sea, después podemos discutir si estamos de acuerdo o no. Ese es otro tema. Pero es una teoría poderosa. El otro día estaba con un adolescente que plantea que él es educado por la conducta de sus padres. Pero me aclara la misma vez que los padres fueron educados por la conducta de sus padres y se armó lío. Claro. Entonces, a ver, siga. Pregunté si él había sido educado también por la conducta de sus abuelos en eso. Claro. Por arrastre. Y ahí fue donde... ¿Y qué dijo? Que sí. Que sí. El problema es que si él sigue subiendo... ¿Quién lo educa? Exactamente. Martín acaba de dar el punto clave. ¿Quién educa? ¿Quién habla? ¿Quién educa? ¿Quién crea? ¿Quién sostiene? ¿Quién dice? Esas son las preguntas potentes del psicoanálisis de Lacan. La respuesta es eso. Eso habla, eso educa, eso piensa, eso cree, eso crea. O sea, nadie. ¿Quién goza? Eso goza. Y ahí ya Miller quedó kilómetros atrás, con toda la buena onda que se pueda tener, pero quedó kilómetros atrás, porque es una teoría muy poderosa. Una teoría donde lo que goza no es nadie, donde lo que habla no es nadie, donde lo que enseña... ¿Quién enseña? Nadie enseña. Las cosas se enseñan. ¿Me van siguiendo o ya es demasiado esotérico para ustedes? ¿Vamos bien? Bien. Bien, y aquí está la idea un poquito más de la creación, sobre la que voy a avanzar ahora. ¿Acaso no es eso la creación en su esencia? O sea, ¿qué es crear? Y decir. Es creación del significante. ¿Acaso la creación no es nada más que el hecho de lo que estaba ahí,
como Aristóteles no puede seguramente dejar de enunciarlo, a saber que si alguna vez hubo algo, era desde siempre que estaba ahí, no es en la idea creacionista, esencialmente de la creación y de la creación a partir de nada, del significante que se trata fundamentalmente, que se trata de una manera que funda. O sea, lo que está diciendo acá no es una idea creacionista del significante. O sea, ¿qué es creacionista? Vamos hacia allá. Ustedes saben que hoy creemos, antes se pensaba que no. Antes se pensaba que el universo era infinito, no sé si ustedes sabían. Infinito implicaba que siempre había estado y que siempre iba a seguir estando. Hasta que un día se dieron cuenta que en realidad estaba en expansión. No era estático. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que esté en expansión? Si está en expansión es que probablemente si ustedes ven el movimiento para un lado y lo rastrean para atrás, se dan cuenta que viene de un lado. Y un día salió una teoría que es la teoría del Big Bang. ¿Qué implica la teoría del Big Bang? ¿Saben? Una explosión que creó el universo. Ajá. ¿Y qué había antes de la explosión? Nada. Hay un aristotélico ya se empieza a retorcer por eso. ¿Cómo? A ver, vamos de nuevo. ¿Cómo que nada? ¿Qué? ¿Pero qué creó? Y empiezan, ¿pero qué creó la explosión? Y bla, 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 bla. Bueno. Hoy es una de las teorías más fuertemente aceptadas, la idea del Big Bang. ¿Y saben quién fue el primer organismo importante a nivel mundial que estuvo de acuerdo con la teoría del Big Bang? La Iglesia Católica. ¿Y saben por qué? Porque ellos dijeron, claro que sucedió así. De hecho, eso fue... Lo que hizo Dios. Es lo que hizo Dios. De la nada, claro. De la nada. Entonces, claro, la iglesia estaba chocha, porque por fin alguien le había dado la razón. Exacto. Entonces un montón de medios científicos decían, no, eso no puede ser, y la iglesia dijo, no, sí, estoy seguro que esa fue la forma en que empezó el universo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una idea creacionista, o sea, de la nada ahora hay algo. Dios, no había nada y Dios dice, hágase la luz. No había nada y ahora hay un universo. No había nada y por medio del significante ahora hay algo. En ese lado está Lacan. ¿Entienden? Del lado del creacionismo, del lado del Big Bang, en oposición a el universo eterno, un Dios que siempre había estado, la noción del motor inmóvil, bla, 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 bla. ¿Sí? En oposición a ellos está la lógica creacionista. En Lacan tiene un sentido muy claro, no es tanto Dios ni las partículas del universo, sino el significante. Es una oposición creacionista del significante. O sea, el significante crea cosas. ¿De dónde? De la nada. ¿Vamos bien? Y bueno, después, a ver, ¿qué hora tenemos? Sí, media. Porque después viene todo el tema de Copérnico, y la verdad es que no supe cuánto meterme en esto porque es un temón. Lacan dice que no hubo revolución copernicana. Sí. No, es que yo siempre les digo, es un autor notable. O sea, no es como el resto de los psicoanalistas, es un autor notable. Y aparte le pega un palo a Freud, porque el que había dicho, no, es que el psicoanálisis, ¿se acuerdan? Es el tercer... ¿cómo? Vos me vas a ayudar mejor, sabes todo Freud de memoria. Es el psicoanálisis es el tercer golpe al narcisismo de la humanidad. ¿No? ¿Por qué, don Freud? Y el primero fue Copérnico, diciendo que la Tierra no era el centro del universo. El segundo fue Darwin, diciendo que el humano no era el centro de la creación. Y el tercero es el psicoanálisis. Bueno. Lacan le pegó un palito a Freud diciendo, no, hermano, no hubo ninguna revolución copernicana. Voy a tener que explicarlo, porque es muy poderosa la idea. Lo voy contando, no lo voy a leer como tal, excepto algunas partes, lo voy contando. Lacan medio que viene hablando de esto de que se funda y no sé qué, y le cae la ficha de Copérnico. Entonces, miren que Lacan cuando le entra una idea, mata, ¿no? Es directo. Le entra un autor y va y lo mata todo el tiempo. Entonces entra Copérnico, va y lo mata. Y dice, ¿qué revolución copernicana? Yo no puedo entender, dice, cómo Freud saca del discurso histérico un discurso psicoanalítico. ¿Se acuerdan, no? Que el discurso de la histeria... Los 4 discursos requieren rotación. Si ustedes lo van cambiando, tienen el del amo, el psicoanalista, el histérico y el universitario. Bien. Dice Lacan, yo no entiendo cómo hizo Freud para darle ese cuarto de vuelta y convertir el discurso de la histérica que él estaba escuchando
en el discurso del psicoanálisis. Y ahí viene una crítica que Lacan hace todo el tiempo, que es el problema de la revolución. Esto sí lo voy a citar textual. Página 8, segundo párrafo. Dice: la noción misma de cuarto de vuelta evoca la revolución, pero ciertamente no en el sentido en que revolución es subversión. Entonces, para Lacan ahí tienen dos teorías distintas: la de la revolución y la de la subversión. ¿Se acuerdan, no? Que Lacan tiene un texto que se llama Subversión del sujeto. El texto de Lacan no se llama revolución del sujeto, se llama subversión del sujeto, porque hay toda una teoría en Lacan que opone la revolución de la subversión, y ahora se lo voy a explicar. Muy por el contrario, lo que da vueltas, eso es lo que se llama revolución. Lo que da vueltas está destinado, por su enunciado mismo, a evocar el retorno. ¿Entienden? O sea que el problema de una revolución es que no va a ningún lado. Gira al mismo lugar y vuelve al mismo punto. Es como cuando los pacientes le dicen a ustedes: es que después de eso di un giro de 360 grados. Y uno dice: entiendo muy bien a lo que se refiere, ¿no? Porque ellos creen, ¿qué creen que están diciendo? Que cambiaron muchísimo. ¿Qué están diciendo en realidad? Que están igual. La clave de una revolución es eso, dice Lacan. Uno da la vuelta y el mismo, por ejemplo, mayo del 68. La revolución de estudiantes del 68. Al mismo lugar. Las revoluciones de los países latinoamericanos para independizarse de España. Toda revolución vuelve al mismo lugar. A diferencia de la subversión. Acá en la teoría de la subversión es que eso genera algo completamente distinto, ¿no? Entonces sigo. Nunca está de más evocar que si hubo en alguna parte revolución, no es ciertamente en el nivel de Copérnico, ¿no? O sea, Copérnico no es ningún... ¿Saben lo que está diciendo, no? Freud no es ninguna revolución. Ese es lo terrible a lo que tenemos que llegar. Que la equiparación Freud-Copérnico está todo el tiempo relacionada en la obra de Lacan. Incluso por el mismo Freud. Y si Lacan está diciendo que no hubo ninguna revolución en Copérnico, lo que está diciendo es que no hubo ninguna revolución en Freud. Y es verdad. Porque Freud hizo toda una vuelta para volver, claro, al mismo problema. Ah, sí, la sustancia viva. Ah, la pulsión de muerte. Hay algo en todos los organismos que quiere que se mueran. O sea que no hay ninguna revolución ahí. Mejor dicho, hay una revolución que no va a ningún lado, igual que ninguna revolución. Desde hacía mucho... ¿Por qué Copérnico tampoco? Desde hacía mucho tiempo había sido adelantada la hipótesis de que el Sol era quizás precisamente el centro alrededor del cual eso daba vueltas, ¿no? Eso no, o sea, no hay ninguna novedad. Como la gente que dice: Colón descubrió América. Todo el mundo sabe que en ese momento ya todos sabían que el mundo no era plano. Bueno, hay gente todavía que hoy sigue pensando que el mundo es plano. Cada vez hay más gente que piensa Hay que el mundo es plano. muchas teorías muy fuertes. Sí. No. Paso. Yo pienso que Internet es muy bueno en muchos sentidos. Sí. Y es malo en otros. Y este tipo de teorías de conspiración es la razón por la cual es malo. Los terraplanistas. Los terraplanistas. Sí. Bueno. No sé, podría decir muchas cosas, no voy a decir nada. Hay que salir, es difícil salir de ahí. No hay que... Sí. O sea, ¿cómo, por Dios? Una vez, y con eso termino el comentario, una vez vi un meme que decía: tantos años de investigación en física aeroespacial para poder lograr mandar satélites, para poder tener internet, para que esta gente sin internet diga que la Tierra es plana. Pero bueno. Entonces, aquí vamos al punto central de la crítica. El problema de la revolución copernicana es que no es ninguna revolución porque lo único que hace es cambiar el centro. Esa es la teoría de Lacan. Ok, supongan que antes la gente creía que la Tierra era el centro del universo. Ok. Ahora la gente cree que el Sol era el centro del universo. Y Lacan dice: no hay ninguna innovación en cambiar el punto de eje. ¿Entienden? Sí. Es exactamente igual a un universo que gira alrededor de una Tierra que un universo que gira alrededor de un Sol. Lo único que hace Copérnico es cambiar el punto. Y cambiar ese punto no implica nada nuevo. Miren, página 9, los voy a citar textual.
La revolución copernicana no es de ningún modo revolución, sino es en función de esto, que el centro de una esfera puede ser supuesto constituir el punto amo. El hecho de cambiar ese punto amo, que sea la Tierra o el Sol, no tiene en sí nada que subvierta, ¿ven? No es una subversión, pero sí es una revolución. O sea, es todo un movimiento para volver al mismo lugar. Antes el punto amo era la Tierra, ahora el punto amo es el Sol. Pero en realidad, nada queda subvertido, dice Lacan. No tiene en sí nada que subvierta lo que el significante centro conserva por sí mismo. O sea, el problema de Freud es otra vez el mismo. O sea, bueno, ¿se acuerdan por qué Freud dice que él es como Copérnico, no? Sí, porque el hombre ya no era el dueño de sí mismo, digamos, sino que había algo más allá de él que Exactamente. que era el inconsciente. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Freud? Cambiar el punto amo. Claro. El punto en el torno giraba todas nuestras vidas era la conciencia, ahora con Freud el punto es el inconsciente. Y dice Lacan, ¿y? ¿Me entienden? Eso es una revolución. Pero ahí no hay nada subversivo. Porque lo único que estás haciendo es cambiar el punto de la conciencia al inconsciente. Lo único que trajo la revolución copernicana, en Copérnico y en Freud, es cambiar el centro. ¿Qué hubiera sido subvertir? Eliminar el centro. Y ahí es donde entra él, ¿entienden? Porque él dice, bueno, la clave no es poner un centro y sustituirlo por otro centro, sino ver si podemos eliminar el centro. ¿Se entiende el centro? O sea, que haya un punto del plano en torno al cual gire todo. Usted sabe que el universo no gira en torno a... O sea, que lo único que gira en torno al Sol es una pequeñísima galaxia que es muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, en comparación con otras muchísimas galaxias, que giran en torno a otros soles. Entonces, dice él, la clave de que hubiera sido una revolución, cambiar eso da vueltas, por eso se cae. Y él dice, la clave hubiera sido cambiar, si ustedes tienen este sistema, es exactamente igual si esto fuera la Tierra o esto fuera el Sol. El sistema es el mismo, ¿entienden? Todo gira en torno a esto. O si esto fuera la conciencia o si esto fuera el inconsciente. Es exactamente igual, ¿no? Eso para Lacan es una revolución. ¿Cuál sería la subversión? Dice, introducir la lógica de la elipse. Porque la clave de la elipse es que tiene dos puntos. Dos puntos que se articulan entre sí. Y si ustedes mueven esto, la elipse se hace más así, o se hace más así. ¿Sí? Pero lo que pierden en esta idea, ahora lo voy a citar textual, pero lo que pierden en esta idea es el punto de centro. Y tiene lógica con todo lo que viene articulando Lacan, porque el verdadero problema para él es el punto de centro, aunque el punto de centro sea la conciencia o el punto de centro sea el inconsciente. ¿Se acuerdan cuando Freud dice es que el inconsciente es el núcleo de nuestro ser? Para Lacan se arruinó todo de nuevo, porque hay un nuevo punto, un núcleo de nuestro ser. Lo que a él le hubiera gustado es subvertir el modelo, para que no hubiera un punto centro de nuestro ser. ¿Me siguen? O ya los perdí, porque ahora sí sus caras ya son de verdad de... No, bien. Sí. La revolución freudiana, igual que la copernicana, es una revolución porque es todo un espamento para volver a decir lo mismo. La subversión de Kepler y la lacaniana es una subversión porque cambia todo el sistema. Ya no tenemos un sistema que opera con un centro. ¿Cuál es el centro de los pacientes? ¿Cuál es el centro de nuestra clínica? Todo se ha ido, ¿ven? Ha desaparecido. Ahora tenemos una clínica mucho más abierta, pero al mismo tiempo mucho más inestable. Porque no tenemos dónde anclarla. Para mí el verdadero problema del goce es que vuelven a anclar. ¿Vieron cuando tocan pared para pedir gancho? Pido gancho, pido gancho. Yo así veo a los lacanianos. Pido gancho, pido goce, pido gancho. Porque no sé qué mierda está pasando. Entonces cuando no sé qué hago, vuelvo a la orilla. Y toco, y me resguardo, y toco madera. Y el goce hoy es el toco madera, me parece. ¿En qué sentido? Que vuelve a ser el núcleo del ser. Lo más
otra vez. Lo más íntimo del cuerpo. Lo más íntimo del cuerpo. ¿Entienden? Pido gancho. Ahora díganme, Lacan, ¿qué es lo más íntimo de...? ¿Cuál es el punto? Por eso ustedes, calculo, de algunos lo sé y de otros lo calculo, se encuentran en los desafíos clínicos que se encuentran todos los días. Porque no saben bien qué hacer. Es decir, tienen más o menos una noción de cómo operar, pero no tienen madera para tocar, ni pueden pedir gancho, ni pueden volver al goce, porque han perdido ya todo. Ojo, mientras lo han perdido, han ganado todo también, pero lo han perdido. Han perdido la estabilidad de lo esencial, ¿sí? Han perdido el núcleo del universo en el cual giran todos los problemas. En Freud no está perdido, es el inconsciente, la pulsión, muerte y sexualidad. Siempre hay que volver ahí, tranquilo, muchachos, volvamos ahí. En Lacan eso está complicado. Entonces, me decía el otro día un paciente, no, bueno, es que yo quisiera ser como vos. Le digo, ¿en qué sentido? En que yo veo que vos atendés en la clínica y sabés lo que estás haciendo. Y estás seguro de lo que estás diciendo. Nada que ver. Nada que ver. Pero porque nuestro sistema no lo permite, ¿entienden? Porque tenemos una subversión en el sistema que nos ha dejado descentrados. No descentrado de que nos cambiaron el centro. Porque eso ya está en Freud. No hay centro. Es que no hay centro. Entonces no sabes a dónde volver para agarrarte. El agua se empieza a poner cada vez más grande, y cuando te das cuenta ya no hay bote y ya no hay nada, ¿entienden? Pero bueno, de eso va la clínica nuestra, esta. La otra es volver al goce, pido gancho y está todo bien. ¿Me siguen? ¿Cómo vamos de tiempo, Dani? ¿Me podrías recordar? -4. Buenísimo, listo. Entonces voy a terminar con estos 2 puntos. ¿Queda claro el problema de la revolución? Bueno. Sí. Bien, vamos a lo que a mí realmente me divierte. Lo de Copérnico lo tuve que explicar al pasar. No, lo de la elipse también. A la página 12. Al problema de el discurso psicoanalítico contra el mundo. El lenguaje filosófico creando mundo y el análisis matemático y el psicoanálisis del otro lado. Yo te quería hacer una pregunta. Adelante. Un segundo antes. Sí. Hay una frase en francés que no llegó a entenderla. En la ¿Cuál? página 10, que sería el primer párrafo, el final. Dice, la subversión, si existió en alguna parte en algún momento, no consistió para nada en haber cambiado el punto de rotación de lo que da vueltas. Es haber sustituido al eso da vueltas, un eso cae, y eso que dice, no tengo idea qué. Ah, bueno, dice, eso cae. Sí. Ça tombe. C, dice Lacan, coma, cedilla es la colita que tiene la C, coma, A, o sea, sa, o sea, eso. Ça tombe es un juego de palabras que implica que las cosas se caen, pero también implica su tumba. Ah, ahora. Entonces es como decir, el cambio de la revolución no está en que eso gira en torno a otra cosa, sino que eso se cae, se va cayendo, el universo se va cayendo, ¿entienden? Porque si ustedes ya no tienen centro, todo se va moviendo para cualquier lado. Y entonces ahí hace un juego de palabras entre lo que se cae y lo que está muerto, su tumba. Bien. ¿Sí? ¿Ahí hay una nota? Buenísimo. Para explicar la necesidad de esta aclaración se tendrá en cuenta ça tombe, eso cae. Es homofónico, por ejemplo, a ça tombe, su tumba. Bien, ¿queda más o menos resuelta esa? Sí, está. Sí, ahora entendí que lo importante es el eso cae. Sí. Claro, porque es como, imagínense en el espacio, los astronautas cuando salen al espacio usan unos ganchos, no sé si los han visto, Sí. usan unos ganchos que les permiten moverse y les permite volver. Si ustedes cortan el gancho, ¿y en torno a qué gira? ¿Cuál es su centro? Ese es el problema. Ese es el problema de nuestro mundo, ¿entienden? Es un mundo que cada vez es menos consistente y la filosofía, o sea, la ciencia que nos demuestra que el mundo es cada vez menos consistente. Y la filosofía y el sentido común nos hace volver a pensar en lo consistente del mundo. Es como cuando ustedes les quitan las cosas en las cuales se sostienen, más radicales se ponen mentalmente. Porque como más inseguros están, más radicales se ponen, más se quieren agarrar. Y pienso que el goce es una respuesta a eso. Me sacaron todo. O sea, las partículas ya no existen, el universo ya no es lo que era,
el mundo en el que yo vivo no es lo que era, bueno, aunque sea me voy a agarrar de qué, de este pedazo de carne, esto tiene que ser, esto sí tiene que ser algo. Es un esfuerzo desesperado por volver a algo. Porque es terrible aceptar que no hay nada, ¿no? Igual en la clínica. Es terrible aceptar que es complicado. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Sí. Es una solución bastante neurótica igual. ¿Vos decís? Sí. Bueno, suponiendo que eso que vos decís es cierto, entonces el psicoanálisis en general es bastante neurótico. Porque siempre vuelven al toco madera. Y si te acuerdas que hablábamos del psicótico que tenía el problema este de la paradoja de Zenón, que se lo planteaba, o sea, que veía que la cosa nunca le llegaba. La gota nunca le llegaba. Abría la ducha y veía que la gota nunca le llegaba. Como la paradoja de Zenón. Yo te diría que el psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis de Lacan, no sé si es tan neurótico. No, sin duda que no. Bueno, No, pero el otro sí. Claro, bueno, es una buena idea. Nunca lo había pensado. Lo voy a pensar. Te la regalo. Gracias. Te lo agradezco. Bien. Entonces, ahora sí, me gustaría cerrar con este último punto, digamos. Página 12. Que es el tema de la cosmología, ¿no? Dice, ¿acaso no hay, página 12 al final, ¿acaso no hay en el discurso analítico, acaso no hay algo que por sí debe introducirnos en esto? 2 puntos. Que todo mantenimiento, toda subsistencia, toda persistencia del mundo como tal, es muy precisamente a eso que nos produce, que nos introduce este discurso. 2 puntos, esto es, que ella, esta subsistencia, esta persistencia, debe como tal ser abandonada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave del discurso psicoanalítico? Que la insistencia, la persistencia, el mantenimiento y la subsistencia del mundo hay que abandonarlo. No existe, ahí ya está, es momento de dejar ir. Listo, muchachos, basta. Eso no hay, ¿sí? No hay nada consistente de lo cual se puedan agarrar. Obviamente, eso se relaciona con lo que decía arriba Lacan, que entonces no hay cosmología, porque el psicoanálisis, o sea, cosmología es admitir un mundo, es una cosmología, admitir la existencia de un mundo. El psicoanálisis no admite la existencia del mundo, golpea justamente en lo consistente, lo subsistente, lo persistente del mundo, lo golpea y lo derrumba, listo, chao. ¿Entienden? Entonces, si hacemos eso, no podemos crear cosmología, y si no podemos crear cosmología, no podemos crear filosofía. Cuando a mí la gente a veces me pregunta, bueno, seguro a usted también le pasa, y vos como psicoanalista, ¿qué pensás de tal y tal? Y yo pienso, nunca le respondo, porque no quiero hacer tan mala onda con la gente, pero yo pienso, yo como psicoanalista nada, yo como psicoanalista no puedo decir nada. Porque como psicoanalista no tengo sistema de mundo. No, y vos como psicoanalista debes saber que está muy mal, que esa niña de 15 años siga durmiendo en la cama de los papás. Yo qué sé. Quizás el psicólogo te dice, no, eso está muy mal, hay que hacer esto, hay que ir por acá, porque los psicólogos justamente sí tienen una conciencia del mundo y tienen una cosmología. Y te dicen, a ver, acostarte con tus hijos está mal, pegarle a tu mujer con un palo en la cabeza está mal, ser bueno con la gente está bien. Ellos saben más o menos cómo opera el mundo. Pero nosotros, o sea, ¿entienden el problema? Como ya nos dimos cuenta que no hay consistencia, no hay cosmología, y como no hay cosmología, vos como psicoanalista, ¿qué pensás de eso? No, es que yo como psicoanalista de eso no puedo pensar nada. Porque mi única tarea como psicoanalista es analizar el contenido de un material lingüístico, nada más. Nunca puedo establecer una noción de mundo. ¿Se entiende? El psicólogo quizás sí puede, el filósofo sí puede. Bien, ¿por qué lo puede hacer? Página 13. El lenguaje es tal, la lengua formada por el discurso filosófico, ¿no? ¿Cómo? Forjada. Ah, perdón, forjada, gracias. El lenguaje, o sea, esa lengua que está forjada por el discurso filosófico es tal que en todo momento, cuando uno habla, lo voy a citar y después lo explico, pues si hago las dos cosas al mismo tiempo, estaba complicado. El lenguaje es tal que en todo momento, ustedes lo ven, en el momento en que yo adelanto lo que sea de lo que puede por este discurso analítico establecerse, señalarles, que yo no puedo hacer más que volver a caer en ese mundo, entre comillas, ¿no? En ese supuesto de una sustancia
que de todos modos se encuentra impregnada de la función del ser. Entonces dice él, claro, hay un problema lingüístico, que es que cuando uno habla, este lenguaje que estuvo forjado por la filosofía, genera que cuando uno habla, siempre vuelve a caer en el mundo, ¿no? Entonces, la idea es, claro, hay un lenguaje, y ese lenguaje habla del mundo, y ese mundo ya es una suposición de una sustancia, de una sustancia que como buena sustancia está impregnada del ser. ¿Sí? Entonces dice Lacan, ahí tengo un problema, porque cada vez que hablan, otra vez, incluso yo mismo, fíjense, cada vez que yo hablo, la sensación que da es, claro, lo que está diciendo es consistente. Pero estrictamente hablando no lo es tampoco. El problema es que el lenguaje, por haber sido creado, por estar impregnado de este discurso filosófico, vuelve todo el tiempo a la noción de mundo. Y ustedes pueden llegar a pensar que yo estoy diciendo las cosas, cómo son las cosas. Y yo nunca estoy hablando de cómo son las cosas en realidad. Pero el lenguaje genera esa trampita, ¿entienden? Genera una noción de mundo, genera una sensación de sustancia y por ende genera la idea de que hay ser, de que las cosas son de cierta forma. Y con esto voy a terminar. Y que seguir el hilo del discurso analítico no tiende a nada menos que a volver a quebrar, a modificar, a marcar con una incurvación propia lo que produce como tal la falla, la discontinuidad, la ruptura que nos sugiere ver en la lengua lo que la quiebra. ¿Entienden? Cada vez que ustedes hacen psicoanálisis, apuntan a la falla, apuntan al error, apuntan a romper eso de la lengua que genera consistencia. ¿Sí? La quiebra tan bien que nada parece constituir mejor lo que puede ser el horizonte del discurso analítico, que ese empleo, otra vez volvemos a lo que vimos al principio, que ese empleo que se ha hecho de la matemática. O sea, la mejor forma, ¿cuál es el horizonte del psicoanálisis? La matemática. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar nosotros? Hacia la matemática. Porque la utilización de la letra no genera noción del mundo. Si ustedes leen el escrito que trajo Dani en el libro, se van a dar cuenta que esa fórmula no dice nada, y como no dice nada, no genera noción de mundo. Entonces no genera sustancia, entonces no genera ser. Por eso para Lacan el horizonte del psicoanálisis es la matemática. Hacia ahí quiere apuntar él. Hacia un lenguaje que no sea de semblante. ¿Entienden? Así se llama el seminario 18. Un discurso que no sea de semblante. Que no genere la sensación de que hay algo consistente. Que no genere mundo. Que no genere ser. Termino con esta idea. Como siendo singularmente lo que por una parte revela el discurso, lo que es llamado la gramática, la cosa del lenguaje que no se revela más que en el escrito, ¿no? Entonces, ¿por qué psicoanálisis y matemática? Porque la utilización que nos conviene es la de la letra. Nos conviene utilizar la letra a nosotros. ¿Qué hace la letra? Revela la gramática, que es lo que nos explicaba Dani al inicio. O sea, es una cierta forma de combinación que explica ciertos sentidos. Y la gramática, para Lacan, es la cosa del lenguaje que solo se revela en el escrito. O sea, no van a encontrar gramática en lo dicho, sino solamente se revela en lo escrito. Y ese es el punto al que nosotros tendríamos que aspirar. Es un proyecto, ¿entienden? O sea, ese es el proyecto de Lacan. La idea de que si nosotros logramos emparejar psicoanálisis y matemáticas, vamos a resolver el problema del lenguaje del ser. Por eso las fórmulas. O sea, la fórmula del fantasma. S, tachada, Bell, A. ¿Eso qué significa? No significa nada. No significa absolutamente nada y no dice nada de nadie y al mismo tiempo dice de todos. Porque para vos es así, para vos es así, para vos es así, para mí es así. ¿Entienden? Pero tiene la propiedad de no generar mundo. En cambio la poesía, que a los lacanianos les encanta la poesía genera mundo. Este valle de lágrimas y no sé qué. Bueno, eso ya genera mundo. S tachada, Bell, A, no genera mundo de nada.
No genera nada. Eso es lo que Lacan quiere, a lo que quiere apuntar. ¿Cuál es el problema, digamos, irónico de lo que sucede con la enseñanza de Lacan? Que hoy la enseñanza de Lacan genera mundo. Seguramente habrán visto en Facebook estas imágenes que comparten frases de Lacan, que Lacan nunca dijo, por supuesto, como buenas frases que se comparten en Facebook, donde dice, uno sabe lo que dice, pero no lo que el otro entiende. No, te rías, es verdad, Sí, es sí, problemático, sí. ¿no? Y de abajo firma, Jacques Lacan. Eso crea mundo. Lacan no dijo eso. Lacan dijo cosas muchísimo más interesantes. Como por ejemplo que no se puede escribir la relación sexual, la fórmula del fantasma, ¿qué pasa? Pero son más difíciles de compartir. Claro, Eso es lo que hablamos de. Si ¿Cuál compartís tiene, la fórmula del fantasma, nadie te va nadie le va a dar ni un cuál like. tiene más likes? No, En no eso- tiene likes sin compartir. En eso estamos de acuerdo. No creo que tenga muchos likes la fórmula del fantasma. Pero la ventaja es que nos mantiene en una noción que no tenemos que perder de vista, que es que a nuestra clínica lo que le conviene es no formar mundo. ¿Entienden? Porque el paciente ya viene con mundo formado. Y ahí va un poco quizás la respuesta a tu pregunta. ¿Sustituir un mundo por otro? No. Golpear directo en el mundo y destruirlo. Dar cuenta de que no hay nada ahí. De que es pura ilusión imaginaria. Que mi madre me quiere o no me quiere, que mi padre tal cosa, que mi esposo tal otra. Todo eso no es nada en realidad. Bien. Preguntas, comentarios. No, yo creo que estaba por la página 14. Ajá. Esto del supuesto más acá y más allá, a saber que habla de la gramática. Sí. No entiendo. Ay, Bueno, no he llegado a ese punto. Pensaba leer la próxima, pero te lo explico rápido. El escrito genera más allá y más acá, sí. dice Lacan, ¿no? ¿Qué es más allá y más acá? Que hay más, siempre más allá y más acá es plus de significación y disminución de significación. O sea, algo que dice en más y también dice en menos. O sea, yo quise decir algo y no dije lo que quería decir, pero dije más de lo que quería decir. ¿Sí? El problema es que Lacan va a terminar diciendo, Al suponer Bueno. más acá. es más, voy a terminar con eso. Al suponer un más acá, sentimos bien que no hay ahí más que una referencia intuitiva. El lenguaje se distingue por esto. En su efecto de significado, no está nunca más que al lado del significante. Esa es una crítica a Saussure. Te lo explico rápido. Para que entiendas el más acá y el más allá. En Saussure el sistema, dice Lacan, ¿no? El sistema en Saussure funcionaba así, ¿no? Donde vos tenías una relación de significación entre el significado y el significante, exacto, inequívoco. Lo que Lacan te está diciendo en esta frase es que el significado no está abajo del significante, sino al lado del significante. En su efecto de significado no está nunca más que al lado del Que es la significante. cadena significativa. Exactamente. Que lo que tenés es esto. Y el significado ahí. Porque el significado es un efecto de relación de estos dos. Ahora sí lo vimos. Entonces está en el mismo nivel. Cuando esto arma un significado, igual el significado ya está ahí. Y ya es otra vez ese 1. Y luego ese 2. ¿Entendés? Entonces la diferencia, lo que marca es eso. No está abajo de él, sino que está al lado. O sea que el significado es solamente un efecto de relación entre significantes. Nada más. A eso se refería ahí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos vemos la próxima. Vamos a arrancar desde la página 14 y vamos a analizar la segunda parte de la clase 5 del seminario 20. Muchas gracias a todos.